A la fecha hablamos en República Dominicana de un incremento de un 10% de casos de dengue en comparación a la fecha del año pasado. Nos complace poder conversar con la doctora Rosa Abreu, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Será la profesional encargada de llevar luz a nuestras familias en relación a lo que está viviendo nuestro país y el dengue. Bienvenida. Así es, muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Es un tema que nos ocupa. La sociedad dominicana debe prestar atención a lo que está viviendo la sociedad con este tema de salud. El dengue está causando estragos y quisiéramos saber qué tan grave es la situación actual que atraviesa la República Dominicana con esta enfermedad. Sí, definitivamente estamos en un momento alarmante porque los casos se han disparado en las 3 últimas semanas. O sea, cada día llegan a los centros de salud, tanto públicos como privados, muchas personas con síntomas sospechosos de dengue, que hay que ingresar. Muchos se manejan de manera ambulatoria. Si están estables, muchas veces dan la oportunidad de darle seguimiento. Pero el mayor problema está en los casos que hay que hospitalizar. Entonces las clínicas han estado llenas, claro. Los hospitales pues ni se diga. Y de hecho muchos pacientes terminan grave, hasta en unidad de cuidados intensivos. Entonces, sí. Analizando el panorama, doctora, ¿a qué se le atribuye entonces esto? Muchas personas lo relacionan al paso de la tormenta Franklin, pero realmente, ¿a qué se debe este gran rebrote? Bueno, realmente ese es un factor agravante. Nosotros somos un país tropical y tenemos dengue de manera endémica prácticamente durante todo el año, aunque en los meses entre abril y septiembre es cuando se suelen disparar los casos, pero hay años en los que hemos tenido muchos meses con casos de dengue. Ahora, la tormenta sí es un factor agravante, puesto que llueve mucho por varios días. Nosotros no tenemos un recogido de basura quizá de manera adecuada. En muchos lugares se necesita almacenar agua. Entonces, todos los lugares donde existe cúmulos de basura, de agua, de restos que muchas veces la gente deja cosas en el patio, objetos que ni siquiera utiliza, entonces después de la lluvia queda agua y esto produce el criadero del mosquito. El virus siempre lo tenemos, entonces el mosquito lo que se encarga es de transmitir el virus de una persona que está afectada a otra. Entonces siempre que hay criaderos, pues vamos a tener este tipo de situaciones. Estamos muy tristes y apenados porque de verdad que cuando ya implica y se lleva la vida de alguien, de un ser querido, ya hay 4 dominicanos que han perdido la vida a causa del dengue y hay 27 de ellos que han fallecido y aún no se sabe si la causa fue el dengue. Y en ese mismo orden quisiéramos saber si el gobierno de la República, usted entiende que está en la capacidad para hacer el frente de un manejo efectivo, apropiado y que pues las cifras no aumenten, porque hasta el mes en curso, el año pasado, prácticamente estaba en la totalidad, exacto. Sí, eran menos incluso que lo que va ahora. Exactamente, que lo que estaba el año pasado. Sí. Más de 5.000 casos en lo que va de año. Así es. ¿Qué entiende usted que debe pues, bueno, definitivamente en países tropicales pues tenemos que estar alerta, porque esto es de esperarse. De hecho, el comportamiento del dengue suele ser así, epidémico, en periodos de 2 a 4 años. Aquí la última vez que se comportó así fue en el año 2019, o sea que estamos en periodo. Es algo pues que uno se imaginaba que podía pasar. Entonces, ahí sí que atacarlo, todo el mundo debe cooperar. Claro, el gobierno y todos los centros privados, todas las instituciones. O sea, esto es un compromiso de todos. No podemos sencillamente esperar que el gobierno dé la cara. Por ejemplo, cada quien en su espacio, en su lugar, tiene que limpiar su entorno, tiene que buscar donde quiera que pueda haber criadero del mosquito. Tenemos que ser responsables. Si una persona está afectada, tiene fiebre, malestares, pues debemos acudir tempranamente al centro de salud, porque también muchas veces el postergarnos... Prestarle atención a los síntomas. Que la gente dice, no, ¿cuáles serían estos puntuales entonces para que la gente los considere, esos síntomas de alerta? Bueno, lo primero es la fiebre, que suele tener un inicio brusco. A esto se le agrega malestar general, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, o sea, detrás de los ojos. Pero también podemos tener síntomas como si fuera un proceso gripal común, una faringitis, diarrea, vómitos.
Entonces los síntomas se van prolongando y llega un momento entre el tercer, quinto, a veces hasta el séptimo día, el paciente puede complicarse y presentar casos de dengue o con signo de alarma o incluso un dengue grave. Entonces sí hay que sacar de abajo, hay que prepararse. De hecho, los hospitales están, la mayoría y las clínicas, disponiendo de más espacio para ingresar a los pacientes con dengue porque la demanda está muy alta. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando le pica este mosquito? Lo pregunto porque usted bien mencionaba el tema de los síntomas, sí, pero por ejemplo se tiende a confundir con una gripe normal. Así es. En febrero a mí me dio dengue y me dio el crónico, el agudo, lo que se le denominaba el hemorrágico. Exacto. Entonces, signos de alarma. Exacto, a mí me ingresaron al día y medio, porque la doctora dijo es posible que sea dengue, pero tus plaquetas van bajando muy rápido. Así pero no hay una prueba, no hay una prueba que te diga al primer día de fiebre, que es dengue. Tiene que pasar 5 días aproximadamente para que el equipo médico tenga la certeza de que es dengue. Entonces, ¿qué va pasando en el cuerpo de la persona? Sí, mira, realmente ya no es tan así. Hay otras pruebas ahora que son un poquito ya más complejas, pero que nos ayudan a hacer un diagnóstico más temprano ahora. Sin embargo, las pruebas rutinarias, que son pruebas de anticuerpos, esas son las que se activan generalmente a partir del 5.º día, pero hay otras pruebas, reacción en cadena de polimerasa y el antígeno NS1, que se pueden hacer de manera más temprana. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos infectamos por el virus dengue tiene 4 serotipos, se llaman dengue 1, 2, 3, 4, entonces no crea inmunidad cruzada, por eso al que le dio dengue con un serotipo puede en otro momento padecer dengue por otro serotipo. Lamentablemente hasta 4 veces. Hasta 4 veces. Para mí me quedan 2. Ay, no. Dios me libre, porque ya me ha dado 2 veces. Doctora, en el caso de los niños entonces, ¿se comporta de igual forma? Se dice que es más letal en los pequeños. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es el tratamiento para los padres tener atención a esta parte? Sí, es correcto. Lo que pasa es que los niños pasan más tiempo en la casa, son un poco más susceptibles a estar en los entornos donde está el mosquito, que generalmente es un mosquito doméstico. Entonces, los niños por debajo de los 6 años tienen un sistema inmunológico inmaduro, después de los 6 años que más o menos se parece al sistema inmunológico del adulto. Entonces, ¿qué ocurre? El comportamiento, cuando comienza la enfermedad como tal, no podemos predecirla. Pensamos, el que más se complica, por ejemplo, es el que tarda quizá más tiempo en acudir al centro de salud. También el que tuvo un caso inicial de dengue, una primoinfección con un serotipo, cuando tiene otro contacto, pues puede comportarse de manera peor. Pero los niños, y más los niños por debajo de los 2 años, deben ingresarse siempre, porque el comportamiento puede ser grave. Además de estas recomendaciones, ¿cuáles a nivel preventivo pudiéramos hacer como sociedad, a nivel familiar? ¿Cuáles serían esas medidas que cada casa pueda implementar para evitar resultar? Y realmente en el dengue lo más importante es la prevención. Si no tenemos criaderos, agua acumulada en los patios, incluso las plantas ornamentales pueden ser fuente de criadero del mosquito. Entonces, ¿qué se recomienda a la población? La prevención, revise su entorno, el patio, la casa, las azoteas, principalmente en estos periodos lluviosos, eliminarlo completamente. Si tenemos que almacenar agua para el consumo diario, pues taparla bien, echarle cloro principalmente en la orilla y mantenerla siempre bien protegida. Cuidarnos de los mosquitos, tenemos que utilizar ropa que proteja. El tema del repelente. Utilizar los repelentes también es efectivo. Incluso a veces fumigan, no es que la fumigación sea mala, es buena, sin embargo solo ataca el mosquito adulto. Entonces los criaderos, tenemos mosquitos adultos, pero es porque hay criaderos. Si no atacamos los criaderos, pues vamos a seguir con lo mismo. Y puede prolongarse durante meses, lamentablemente. Y poner la vida en riesgo de la familia. Sí. Entonces es una responsabilidad de todos. Ojo a todos para asumir entonces estas medidas. Gracias, doctora. A ustedes, un placer.
Gracias por la pertinente invitación. recibir toda esta información para que la población dominicana pues la considere en este momento. La doctora Rosa Abreu, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, ha estado con nosotros. Ahora seguimos con más información importante y para eso conectamos al Departamento de Noticias Telemicro inmediatamente. Adelante, Elianta Quintero. Elianta. Buenas noches. Desde Noticias Telemicro queremos hacer este contacto especial con nuestra queridísima periodista Elianta Quintero para que nos dé algunos de los avances de la próxima emisión de Noticias Telemicro a las 10 de la noche. Elianta. Buenas noches, ¿está ahí? Bueno, Vamos en segundos a una pausa. entonces conectamos con Elianta, pero ahora vamos a una pausa. Quédese porque al regreso queda contenido interesante. Rafael Paz está esta noche con nosotros, no se lo pierda.